Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo Red y vamos a presentarles los Derblings efectivos. Los Derblings son los movimientos en los que se pueden subdividir cualquier tarea laboral para estudiar la productividad motriz de un operador en su estación de trabajo. Uno de los Derblings es el Derbling alcanzar con el símbolo AL, el cual es un movimiento con la mano vacía desde y hacia el objeto. El tiempo depende de la distancia. En general precede a soltar y va seguido de tomar. Hay 5 casos en los que se puede presentar este Derbling y se distinguen por el símbolo de las 5 primeras letras del abecedario. Caso A: alcanzar el objeto en una localización fija o al objeto en otra mano o sobre el que descansa la otra mano. Caso B: alcanzar a un solo objeto en una localización que puede variar ligeramente de ciclo a ciclo. Caso C: alcanzar a un objeto mezclado con otros en un grupo de modo que ocurran los elementos buscar y seleccionar. Caso D: alcanzar a un objeto muy pequeño en donde se requiere un nacimiento exacto. Caso E: alcanzar a una localización indefinida para llevar la mano a una posición para el equilibrio del cuerpo o el movimiento siguiente o fuera del camino. Derbling mover. Su símbolo es M. Movimiento con la mano llena. El tiempo depende de la distancia, el paso y el tipo de movimiento. En general está precedido por tomar y seguido de soltar o posicionar. Caso A: mover el objeto a la otra mano o contra un tope. Caso B: mover el objeto a una localización aproximada o indefinida. Caso C: mover el objeto a una localización exacta. Derbling tomar. Símbolo T. Cerrar los dedos alrededor de un objeto inicia cuando los dedos hacen contacto con el objeto y termina cuando se logra el control. Depende del tipo de tomar. En general está precedido por alcanzar y seguido por mover. Caso 1B. Objeto muy pequeño o uno opuesto contra una superficie plana. Caso 1C1. Interferencia con asir por el fondo y a un lado de un objeto casi cilíndrico con un diámetro mayor de 12 pulgadas. Caso 1C2. Interferencia con asir por el fondo y a un lado de un objeto casi cilíndrico, diámetro de 14 pulgadas a 12 pulgadas. Caso 1C3. Interferencia con asir en el fondo y a un lado del objeto casi cilíndrico, diámetro menor que 14 pulgadas. Caso 2. Reasir. Caso 3. Asir para traslado. Caso 4A. Objeto mezclado con otros de modo que ocurra alcanzar y seleccionar. Mayor que 1 pulgada por 1 pulgada por 1 pulgada. Caso 4B. Es lo mismo que el caso 4A, a diferencia de que se trata de objetos de 14 pulgadas por 14 pulgadas por 18 pulgadas a 1 pulgada por 1 pulgada por 1 pulgada. Colocar en posición. Caso 1. Holgado, no requiere presión. Simetría, simétrico, semisimétrico y no simétrico. De fácil manejo o de difícil manejo. Caso 2. Estrecho y requiere presión ligera. Simetría, simétrico, semisimétrico y no simétrico. De fácil manejo o de difícil manejo. Clase 3. Exacto, requiere presión intensa. Simetría, simétrico, semisimétrico y no simétrico. De fácil manejo o difícil manejo. Girar y aplicar presión. Símbolo AP. Caso 1. Pequeño, de 0 a 2 libras.
desde los 30 grados hasta los 180 grados. Caso 2. De 2.1 a 10 libras, de los 30 a los 180 grados. Caso 3. Objeto grande, de 10.1 a 35 libras, desde los 30 hasta los 180 grados. Soltar, símbolo S. Dejar el control de un objeto por lo común es el Devlin más corto. Soltar caso 1. Soltar normal realizando el abrimiento de dedos como movimiento independiente. Alcanzar, tomar, mover, precolocar, colocar en posición, girar, reasir, girar y aplicar presión, soltar.